Increíble transformación. Niño oprimido por su madrastra, recibe ayuda inesperada de un millonario. La vida de Lucas siempre había estado marcada por el desánimo. A sus 12 años, caminaba todos los días con el peso de las expectativas de su madrastra, quien lo obligaba a trabajar en la cocina mientras sus hermanastros jugaban y reían sin preocupaciones. Cada boceto de esperanza que intentaba dibujar se desvanecía en el aire, dejando solo cenizas de sueños aplastados. La biblioteca del barrio se convirtió en su refugio. Un rincón polvoriento, donde las páginas de los libros le ofrecían una escapatoria momentánea a un mundo donde la ciencia y la magia existían, dándole un atisbo de lo que podía ser. Sin embargo, la opresión en su hogar lo mantenía con la cabeza gacha, enfrentando un sinfín de días grises. Un día, en la escuela, un incidente lo sumió en la humillación. Su madrastra apareció repentinamente y, delante de sus compañeros, soltó palabras hirientes que lo dejaron en ridículo. Fue entonces que un anciano, don Fernando, que pasaba en su lujoso auto, se detuvo al observar la escena. La injusticia lo conmovió profundamente. ¿Es así como tratan a un niño?, se preguntó, mientras una chispa de indignación recorría su pecho. Don Fernando decidió acercarse, convirtiéndose en un ángel inesperado. Su areta de apoyo pasó de un simple gesto a un sostén real. Le ofrecía a Lucas la oportunidad de algo más. Aquellos encuentros con él, donde Lucas escuchaba sobre universidades y ciencia, encendieron en su interior la esperanza que creía perdida. Sin embargo, el ascenso de Lucas hacia sus sueños no estuvo exento de sombras. Al regresar a casa, se encontró con una mirada acusadora de su madrastra, como si al comenzar a soñar hubiera traicionado su hogar. ¿Te has creído superior?, le recriminó, como si el esfuerzo y la ambición fueran un pecado. Aquellas palabras calaban hondo, aire enrarecido que le generaba angustia. Cuanto más se acercaba a sus metas, mayor era la presión que enfrentaba de quienes supuestamente deberían apoyarlo. La tensión familiar se convirtió en una batalla interna que lo desgastaba. Su mente giraba entre dudas y miedos a partes iguales. ¿Y si fracasaba? La mera posibilidad lo mantenía despierto por las noches. ¿Qué pasaría con él si dejaba que la presión lo venciera? Su madrastra, cual sombra oscura, parecía al acecho, dispuesta a aplastarlo ante el menor tropiezo. Cuando la fecha de la solicitud a la universidad se acercaba, la lucha se intensificaba. Luego de días de esfuerzo, logró convertirse en el primer estudiante de su barrio en recibir una beca, un triunfo que debería haberlo llenado de orgullo, pero la culpa mantenía su corazón enredado. En una reunión familiar, su madrastra, en un ataque de rabia, reveló secretos que desgarraron su alma, haciéndolo cuestionar si realmente era digna de soñar en grande. No eres más que un fracaso. No olvides de dónde vienes, le dijo. Justo cuando estaba a punto de ceder ante esa voz que parecía tener razón, recordó las palabras de don Fernando. Los verdaderos límites los pone uno mismo. Esa anécdota retumbó en su mente, despertando una última brasa de determinación en medio de su desasosiego. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Pero a pesar de esa luz, la niebla del conflicto persiste. ¿Podrá liberarse realmente de las cadenas de su pasado, o su familia lo hundirá de nuevo? El eco de la duda lo acompaña cada día, mientras la fecha de su futuro se acerca más rápido que nunca. La historia de Lucas apenas empieza, y su lucha por la esperanza podría llevarlo a donde nunca imaginó, aunque tenga que enfrentarse a los demonios que lo han seguido por tanto tiempo. Lucas se despertó esa mañana con un nudo en el estómago y la mente llena de preguntas. El día de la solicitud a la universidad había llegado. Se levantó de la cama
observando por la ventana cómo el sol iluminaba las calles con una luz dorada que parecía esconder miles de posibilidades. Sin embargo, aquella luz no logró disipar la sombra que su madrastra había dejado en él. ¿Y si no soy suficiente?, se repetía en un ciclo angustiante, todo el camino hacia la escuela. Mientras caminaba por las aceras desgastadas de su barrio, pensó en las palabras de don Fernando. Cada consejo resonaba en su mente como un mantra, un recordatorio de que cambiar su destino era posible, pero solo si encontraba la fuerza para liberarse de las voces negativas que lo rodeaban. Sin embargo, el eco de su madre adoptiva amenazaba con sofocar esa voz interior. A medida que avanzaba, la presión se hacía más intensa. Nunca antes había sentido esta mezcla de expectativa y miedo. Al llegar a la escuela, sus compañeros ya estaban reunidos, hablando de sus sueños y metas. Lucas, por un momento, se sintió como un intruso en un mundo del que creía no pertenecer. Aún así, reunió valor y se acercó a la mesa de inscripciones. El papel esperando ser firmado era más que un simple documento. Representaba la oportunidad de cambiar su vida. Con cada trazo de su firma, sentía la carga de la historia familiar que llevaba en sus hombros, pero al mismo tiempo, mientras ponía su nombre, algo en su interior cambiaba. Por primera vez, tenía el control sobre su futuro. Esa tarde, tras salir de clase, se encontraba en la biblioteca, su refugio habitual. Se sumergió en los libros de ciencias y matemáticas, absorbiendo cada palabra como si fueran oxígeno. Durante horas, el mundo exterior desapareció. Cada fórmula era una llave que podía abrir puertas cerradas. En esos momentos de concentración, imaginaba su futuro, una vida universitaria, viajes, experiencias. Su mente se llenaba de detalles que antes parecían inalcanzables. Sin embargo, al regresar a casa, la atmósfera cambió de inmediato. El ambiente hostil lo golpeó como una ola. Su madrastra lo miró desde la cocina, crítica y desafiante. ¿Sigues con esos sueños tontos?, preguntó con un desdén cortante. Lucas sintió que su corazón se hundía, pero en lugar de rendirse, se armó de determinación. No podía permitir que su vida fuera dictada por el miedo y la inseguridad que ella representaba. En su mente, las palabras de don Fernando retumbaban con fuerza. Eres más fuerte de lo que crees. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, decidió que no solo iba a seguir adelante con su solicitud, sino que también iba a luchar con todas sus fuerzas por su vida, sin importar los obstáculos que enfrentara. Maldecía la historia que su madrastra intentaba imponerle, la historia de un niño que nunca podía soñar en grande sin sentirse culpable. Con la resolución ardiente en su pecho, Lucas tomó un cuaderno y comenzó a plasmar sus planes. Cada meta, cada deseo, se convertía en un paso a seguir. Finalmente, el camino hacia su futuro estaba delineado frente a él, pero todavía había algo en su interior que lo inquietaba. Quizás, la verdadera batalla no era solo con su madrastra, sino también con sus propios miedos y dudas. ¿Estaba listo para enfrentarlos de una vez por todas? Mientras escribía, una idea emergió. No podía permitir que alguien más decidiera su destino. Esa era su lucha, y solo él podía ganarla. Las horas de la noche se deslizaban, y mientras él se sumía en sus pensamientos, de repente un mensaje en su celular lo sacó de la trance. Era un recordatorio de don Fernando de que la clave del éxito estaba en no abrirse a la mediocridad. Él cree en mí, murmuró para sí. Lucas respiró hondo. Esta historia apenas comenzaba, y él estaba decidido a ser el autor de su propio relato. Pero en el fondo sabía que la confrontación con su madrastra era inminente, y ahora, más que nunca, debía estar preparado. ¿Se atrevería a desafiar las nociones preconcebidas que su madre representaba? La lucha por su identidad no iba a ser fácil, pero estaba listo para enfrentarse a lo que le esperaba. Lucas pasó la mañana siguiente con la adrenalina corriendo por sus venas, consciente de que el control sobre su vida dependía de cada decisión que tomara. Se levantó con un propósito definido.
Iba a buscar las herramientas necesarias para afrontar la dura batalla que se acercaba. En su mente, la imagen de la universidad se consolidaba con más fuerza, como un faro que lo guiaba en medio de la tormenta emocional que enfrentaba. Decidió que su día debía iniciarse con algo inesperado. Sin pensarlo mucho, escribió un correo a don Fernando, compartiendo sus inquietudes y su reciente resolución de luchar por su futuro. Aunque las palabras estaban impregnadas de duda, había una determinación subyacente. «Estoy listo para dar el siguiente paso», concluyó, antes de cerrar la laptop. El resto de la mañana lo dedicó a investigar más sobre la universidad de sus sueños. Sus dedos se movieron rápido sobre el teclado, buscando información sobre becas, requisitos y oportunidades para jóvenes talentosos. Cada nuevo dato obtenido se sentía como un ladrillo más en la construcción del futuro que deseaba. Desde ello, comenzó a fortalecer su autoestima, pues se daba cuenta de que era un mundo al que podía pertenecer. Mientras pasaba el rato en la biblioteca, Lucas se encontró con un grupo de estudiantes que formaban parte del club de ciencias. Al principio, dudó en acercarse. La visión de otros jóvenes llenos de energía y sueños despertó sus inseguridades, pero, recordando las palabras de don Fernando, se armó de valor. La invitación a unirse al grupo pronto se vio como una oportunidad, así que, por primera vez, se permitió dar un paso hacia adelante. Después de unas conversaciones y risas nerviosas, se sintió acogido. Sus nuevos compañeros escuchaban sus ideas con atención, animándolo en su proceso de aprendizaje, y, casi sin darse cuenta, se estaba abriendo a la posibilidad de colaborar y contribuir. La sinergia del grupo le hizo ver que no estaba solo, que había otros como él que luchaban por brillar. Su voz, antes encerrada por el miedo, comenzaba a fluir con cada discusión, y su confianza crecía. Sin embargo, el verdadero desafío estaba en casa. La noche llegó, y con ella, la aterradora realidad de enfrentar a su madrastra. Aquella cena era el escenario de una tensión palpable. La pregunta que la preocupaba parecía cumplir el mismo ciclo. ¿Por qué sigues con esos sueños? Lucas sintió que el aire se tornaba espeso. En algún punto, había decidido que ya no iba a quedar atrapado en el miedo y la inseguridad, porque ellos son mis sueños, y nada va a detenerme, respondió, sin adoptar una actitud confrontativa, pero sí firme. La expresión de sorpresa en el rostro de su madrastra lo hizo sentir como si acabara de dar un golpe en la mesa. Era un pequeño triunfo personal, una afirmación de su valía y un acto de resistencia que lo llenó de energía. Los días transcurrieron, y cada día se sentía más fuerte. El correo de respuesta de don Fernando llegó justo cuando más lo necesitaba. Recuerda que tienes un potencial increíble, Lucas. Nunca dejes que otros decidan cuánto puedes alcanzar, decía su mentor, añadiendo un enlace a un programa de mentores universitarios. Esa sola línea resonó en su interior con intención, como si le diera carta blanca para buscar ayuda. Lucas sabía que pedir ayuda era esencial. Aceptar que necesitaba guía no era una señal de debilidad. Era un paso hacia su crecimiento. ¿Cómo incorporaría ese concepto a su vida mientras lidiaba con su entorno hostil? La sonrisa que sintió en su interior indicaba una clara dirección. Mientras exploraba la idea de unirse al programa de mentores, surgió una nueva inquietud. ¿Sería capaz de abrirse a un desconocido? ¿Y si esa persona resultaba ser una figura que podría cambiar su vida? Reflexionaba sobre estas posibilidades, buscando resolver la angustia que todavía acechaba en el fondo de su ser. El futuro estaba tomando forma, pero siempre permanecía la sensación de incertidumbre. Lucas se miró al espejo un día. Hoy puedo ser diferente. Esa afirmación cargaba más peso del que parecía. Pero mientras una nueva puerta se abría, otra permanecía cerrada, cuestionándole sobre sus decisiones. La dualidad de perderse en su vida actual o encontrar la valentía para abrazar el cambio pesaba en su mente. La elección se presentaba, y una nueva transformación empezaba justo en aquel instante. Sin embargo, lo que aún no sabía era quién estaba verdaderamente detrás de ese email. ¿Quién sería el millonario que podría cambiarlo todo
¿Y cómo desafiaría su percepción de lo alcanzable? La expectativa crecía, y Lucas estaba listo para el siguiente capítulo de su vida. Lucas se despertó esa mañana con un brillo diferente en los ojos. Había decidido que el momento de tomar acción había llegado, y la posibilidad de un mentor parecía una vía prometedora. Antes de prepararse para el día, reflexionó unos instantes. Cada paso que tomo me aleja de la vida que no quiero. Esa afirmación resonaba con fuerza, y su determinación crecía a medida que se vestía. Mientras consumía su desayuno, pensó en el programa de mentores que había investigado. Había leído que podría conectar con personas que ya habían recorrido el camino que él soñaba. Cada clic en su computadora lo acercaba más a herramientas que transformaban la incertidumbre en preparación. El desayuno se convirtió en un ritual. Masticaba lentamente mientras su mente recreaba imágenes de su futuro en la universidad, rodeado de ideas y desafíos que anhelaba enfrentar. Decidido, buscó el enlace que don Fernando le había proporcionado. Con un par de clics, se encontró frente a una solicitud. Sus manos temblaron al escribir su nombre. Lucas, pensó. Es solo un primer paso. Cada palabra escrita era un fragmento de su identidad emergente, una identidad que estaba dispuesta a ser escuchada. En su mente, comenzó a esbozar un plan. No solo quería ser parte del programa, sino también sobresalir. Se preguntaba qué habilidades podía aportar y cómo podría, a su vez, aprender lo que necesitaba. Había algo liberador en esa idea, como si hubiera desatado un torrente creativo que había permanecido reprimido. Las horas pasaron y, cuando el reloj marcó la tarde, se encontró en medio de una reunión del Club de Ciencias. Este sería su segundo encuentro, y la familiaridad le brindaba un aire de confianza. Sus compañeros discutían un proyecto sobre energías renovables, y en lugar de permanecer al margen, Lucas empezó a preguntar y aportar ideas. Su voz, que solía parecer insegura, ahora resonaba en el ambiente. Los gestos de sus compañeros lo impulsaron a seguir hablando. Al finalizar, un joven se le acercó y le dijo: «Lucas, tus ideas son geniales. No sé por qué nunca habías hablado antes». Esa afirmación se convirtió en un eco motivador. Sus vínculos se estaban fortaleciendo, y Lucas hizo una nota mental. Rodearse de personas que creían en él era un pilar indispensable para su crecimiento. Sin embargo, al llegar a casa, la atmósfera se volvió pesada cuando su madrastra lo recibió con un ataque de sarcasmo. «¿Y ahora te crees un científico por haber hablado un par de veces?», le soltó. La antigua inseguridad amenazó con abrumarlo, pero esta vez resistió. «No, no me creo un científico, pero estoy aprendiendo y creciendo», contestó con una claridad que sorprendió incluso a su propia voz. Cada confrontación con la crítica lo ayudaba a templar su carácter, a forjar una resiliencia que antes consideraba inalcanzable. Retirándose a su habitación, reflexionó en un diario sobre lo que había vivido ese día. Escribir era una alternativa poderosa para clarificar sus pensamientos, un medio donde cada oración reforzaba su intención de superar los obstáculos. Al final de la semana, la esperanza brotaba con más ímpetu. Lucas decidió enviar su solicitud al programa de mentores. Sintió cómo esta acción iba más allá de un trámite. Era una declaración ante el universo sobre su deseo de crecimiento. Se recostó en la cama, con una mezcla de ansiedad y emoción en el pecho. Esa misma noche, su correo respondió a una serie de dudas latentes. Apareció una notificación de rechazo sobre un taller de ciencias al que había postulado. La desilusión lo invadió, y la sombra de la frustración se cernió brevemente sobre él. Pero, justo cuando pensaba que todo podría desmoronarse, recordó las palabras de don Fernando. «Tus sueños son solo tuyos». Lucas sonrió ante la revelación. Para cada puerta que se cerraba, otra estaba por abrirse. En ese momento de introspección, una determinación renovada lo empujó hacia el siguiente desafío. Este es solo un obstáculo, no el final. Se preparó para lo que vendría, sin saber que el correo que tanto esperaba llegaría pronto con noticias inesperadas que pondrían a prueba su valentía.
La carrera hacia su transformación aún estaba en sus primeras etapas, y el verdadero desafío aún por descubrir lo aguardaba en la vuelta de la esquina. La mañana siguiente, Lucas se despertó con una energía renovada, como si cada célula de su cuerpo vibrara con la posibilidad de lo que estaba por venir. Las palabras de don Fernando resonaban en su mente, y sentía que cada nuevo día era una oportunidad para avanzar hacia el futuro que soñaba. Después de prepararse, se dispuso a hacer un cambio en su rutina. En vez de dirigirse a la computadora con ansiedad, decidió manifestar su aspiración. Se adentró en ver la lista de los mentores disponibles. Con cada biografía que leía, sentía que descubrían un nuevo mundo de posibilidades. Cada uno de esos individuos había superado obstáculos, habían vivido la resistencia, y sin embargo, habían alcanzado sus metas. Lucas sabía que no solo quería ser parte de ese viaje, necesitaba encontrar a alguien que lo ayudara a desafiar y realzar su potencial. Su mente se llenó de preguntas. ¿Quién podría ayudarlo a trazar ese camino? Luego, se dispuso a presentar su solicitud, pero esta vez no solo completó los formularios. Se tomó un tiempo para reflexionar y redactar un breve ensayo que hablara de sus aspiraciones. Quería transmitir su pasión por la ciencia, sus intereses por las energías renovables y su deseo de impactar en el mundo. Abordó el proceso como si estuviera construyendo las bases de una nueva vida. Cada palabra escrita no solo delineaba su meta, sino que se convirtió en un grito de autoafirmación. Al finalizar el día en el Club de Ciencias, un debate apasionante sobre la energía solar encendió fuegos internos en Lucas. Mientras sus compañeros expusieron sus opiniones, él decidió tomar la iniciativa. Con voz firme, expuso su visión sobre un proyecto que fusionara la energía renovable con el diseño innovador. No solo se trataba de ideas, se convirtió en un catalizador para el pensamiento colectivo, y eso lo entusiasmó profundamente. Cuando escuchó el aplauso al término de su intervención, se dio cuenta de que no solo estaba ganando confianza, sino que estaba contribuyendo a una causa mayor. La sensación de valía personal se apoderó de él, y por un momento, las palabras de su madrastra se desvanecieron. La noche anterior había sido un ímpetu del desafío, y ahora estaba cosechando sus frutos. Al regresar a casa, el aire parecía diferente. En lugar de sentir temor por la interacción con su madrastra, Lucas tomó una decisión consciente de ser el dueño de su narración. Al abrir la puerta, encontró a su madrastra sentada en la sala. Sabía que podía recibir un nuevo ataque, pero antes de que ella pudiera hablar, tomó una respiración profunda y dijo: «Hoy hablé sobre un proyecto que podría cambiar el futuro de nuestra comunidad». La reacción de su madrastra fue un silencio ensordecedor. En lugar de la burla que esperaba, se encontró ante una expresión de sorpresa. Aunque sabía que su relación era complicada, en aquel momento comprendió que el ciclo de duda que habían alimentado ambos podía romperse con su compromiso de crecimiento. Esa noche, mientras escribía en su diario, Lucas se topó con una nueva epifanía. La lucha no solo era contra las adversidades externas, sino también contra las sombras internas que lo habían llevado a la inacción. En su escritura, encontró una forma de abordar sus miedos, su falta de experiencia y la presión autoimpuesta de ser perfecto. Ahora, se enfocaría en la progresión, no en la perfección. La tarde siguiente, Lucas recibió el correo que tanto anhelaba, una respuesta del programa de mentores. Abrirlo fue como acercarse a un precipicio. Sentía su corazón palpitante mientras los ojos escaneaban las palabras. La noticia lo haría avanzar un paso más hacia lo desconocido, estirando su zona de confort a límites que nunca había imaginado. Pero al mismo tiempo, esa apertura traía consigo un nuevo desafío. Mientras se sumía en sus pensamientos, comprendió que, independientemente del mensaje, debía enfrentar el miedo que siempre había vivido como un estigma. Al cerrar el correo, supo que el próximo capítulo de su vida estaba a punto de comenzar, pero no sería fácil. Un mensaje lo esperaría en el futuro cercano. Pero lo que más lo inquietaba era el hecho de que ese contacto podría revelarle algo inesperado sobre su propia identidad. ¿Estoy listo para enfrentar quién soy realmente?, se preguntó mientras la incertidumbre lo envolvía como una niebla densa.
sin saber que su vida pronto se bifurcaría en direcciones que jamás había anticipado, se preparó para la prueba de su valentía. La inquietud de Lucas se convirtió en una fuerza pulsante que lo motivaba a seguir adelante. A medida que pasaban los días, la espera por la respuesta del programa de mentores crecía como una sombra ineludible. Sabía que enfrentaría el momento decisivo que podría cambiar su rumbo, y esa perspectiva despertaba en él tanto entusiasmo como ansiedad. Un día, decidido a no permitir que la incertidumbre lo paralizara, Lucas se inscribió en un taller de oratoria. La idea de hablar en público solía causarle pavor, pero ahora quería convertir ese miedo en una herramienta de poder. Las primeras sesiones fueron un desafío. Las palabras se le enredaban en la lengua, y el sudor frío recorría su frente cada vez que se le pedía que compartiera sus pensamientos frente a sus compañeros. Sin embargo, mientras pasaban las clases, algo empezó a cambiar en su interior. Lucas comenzó a observar cómo otros lidiaban con sus propias dudas al hablar en público. Cada error, cada tropiezo, lo hacía sentir más humano y al mismo tiempo más fuerte. Se sintió parte de una comunidad que también luchaba y progresaba. Pronto, se dio cuenta de que su pasión por las energías renovables no solo era un interés profesional, era un vehículo para transmitir su visión al mundo. Aprendió a articular sus ideas de manera más efectiva, utilizando su voz como un medio para inspirar y educar. Era evidente que esta nueva habilidad no solo le brindaba confianza, sino que también impactaba su forma de interactuar con los demás. Cuando Lucas hablaba, ya no sentía que se escondía detrás de una coraza de inseguridad. Comenzaba a emerger un nuevo yo que desafiaba las expectativas que una vez sintió que lo limitaban. La imagen de su madrastra, riéndose de sus sueños, se volvía cada vez más borrosa, como un eco distante. Con cada taller, profundizaba en sus habilidades. Aprendió a estructurar sus ideas, a captar la atención del público y a manejar su propia ansiedad. Las reuniones del Club de Ciencias comenzaron a ser momentos de expresión optimista y motivadora. Su capacidad para conectar con sus compañeros creció, generando un ambiente colaborativo donde las ideas florecían. Lucas tomó la iniciativa de organizar una presentación sobre su proyecto, que ahora se convertía lentamente en una realidad palpable. Sin embargo, justo cuando su entusiasmo alcanzaba un pico, llegó aquella notificación que cambiaría todo. Un correo, esta vez de un mentor que había estado siguiendo su progreso en el taller. La respuesta iluminada de la pantalla traía un mensaje de aceptación, pero también una advertencia. Este nuevo camino abrirá puertas que quizás no estás listo para atravesar. La palabra preparado vibraba en su mente. La reacción de Lucas fue una mezcla de alegría y temor. Sabía que dar el paso hacia la mentoría significaba enfrentarse no solo a un mundo de oportunidades, sino también a su propia identidad, cada vez más fragmentada por los miedos y las dudas que había acumulado a lo largo de la vida. ¿Estaré a la altura? ¿Podré realmente transformar no solo mi entorno, sino también quién soy en el proceso? Se lo preguntó a sí mismo mientras la luz del atardecer se filtraba a través de su ventana, iluminando sus pensamientos. En su ruta de desarrollo personal, Lucas supo que el verdadero reto no sería solo aprender de un mentor, sino abrirse a la vulnerabilidad que conlleva el crecimiento. Así, en una mezcla de valentía y vulnerabilidad, decidió aceptar la oferta. Se trataba de un paso que cambiaría su vida, pero también significaba confrontar la parte más oscura de su historia, especialmente su relación con su madrastra. ¿Qué le diré ahora?, pensó mientras su corazón latía con fuerza. El siguiente movimiento no solo definiría su futuro, sino que también podría quitarle una carga que llevaba demasiado tiempo. Fuera de la ventana, la oscuridad se apoderaba del cielo, reflejando la incertidumbre de los días que venían. Se sentía en la cuerda floja entre el miedo al fracaso y la promesa de un nuevo capítulo. Aquella noche, mientras intentaba cerrar los ojos, pensó en su madrastra. El momento de enfrentarla se acerca, pensó, con una mezcla de ansiedad y determinación. Un desafío formidable estaba en el horizonte, y Lucas sabía que no podía escapar de su pasado. «Estoy listo para la prueba de mi vida»,
se prometió mientras el sueño lo envolvía, convirtiéndose en un preámbulo del despertar que lo aguardaba al día siguiente. El amanecer trajo consigo una claridad que Lucas no había sentido en mucho tiempo. La luz del sol se filtraba a través de la cortina, ofreciendo un nuevo respiro a su mente agitada. Se levantó rápidamente, sintiendo que el día que lo esperaba estaba cargado de posibilidades, pero también de desafíos inminentes. La continuidad de su transformación personal dependía de la decisión que había tomado. Aceptar la mentoría significaba desbloquear un potencial en su interior que había estado hundido bajo la pesada carga del miedo y la crítica. Mientras se vestía, cada prenda que se colocaba parecía simbolizar una capa de su antigua vida que estaba dejando atrás. A medida que se peinaba, su mente revisaba las lecciones aprendidas en el taller de oratoria, cuando había comenzado a mirar a su voz, no solo como un medio de expresión, sino como un instrumento de cambio. Tenía claro que esta mañana marcaría un hito. Sería la primera vez que se reuniría con su mentor, y no podía permitir que el temor lo dominara. El camino hacia el café donde se encontrarían fue un escenario de reflexión interna. Lucas se preguntaba si estaría preparado para absorber las enseñanzas que aquel mentor podría ofrecerle. ¿Qué pasaría si no estuviera a la altura de sus expectativas? La inquietud regresaba, pero esta vez la enfrentaba con una determinación renovada. Recordó a su grupo de oratoria, las risas compartidas, el apoyo incondicional. «Es momento de demostrarme a mí mismo lo que he aprendido», se repitió. Al llegar al lugar, el bullicio de conversaciones y el aroma a café fresco lo envolvieron. Al instante, sus ojos se posaron en un hombre mayor, con un porte distinguido que irradiaba confianza. Era su mentor, un empresario exitoso con fama de ser exigente pero justo. Al acercarse, Lucas sintió una mezcla de respeto y nerviosismo. «Soy yo quien debe aprovechar esta oportunidad», pensó mientras se acercaba a saludar. La conversación comenzó de manera formal, pero pronto el mentor le preguntó sobre sus motivaciones, sus sueños y las luchas que había enfrentado. Lucas, impulsado por una mezcla de vulnerabilidad y legado, comenzó a hablar de su pasión por las energías renovables. Al describir su proyecto, sus ojos brillaban con entusiasmo. Sin embargo, las sombras de sus inseguridades empezaron a amenazar el brillo de su relato. Había un vacío entre su confianza emergente y los ecos de la burla de su madrastra, que aún resonaban en su mente. Fue entonces cuando un comentario del mentor lo sacudió. La verdadera transformación comienza cuando uno se enfrenta a su historia. ¿Qué aspectos de tu vida temes compartir? La pregunta lo encarceló en su propia mente, dejándolo en un estado de reflexión profunda. Lucas comprendió que debía confrontar su pasado, no solo frente al mentor, sino también con su madrastra. La necesidad de liberarse de la carga emocional que ella había impuesto en su vida se volvía inminente. La reunión concluyó con un compromiso de trabajo, y antes de salir, el mentor ofreció una última reflexión que resonó en el aire. Las grandes oportunidades no solo te preparan para triunfar, también te obligan a confrontar por qué has temido fallar. Lucas caminó hacia su casa sintiendo un peso aún mayor sobre sus hombros, pero también una chispa de liberación. Al llegar a su puerta, se plantó en la entrada, el corazón latiendo descontrolado. «Hoy es el día», se dijo, sintiendo cómo se gestaba un valiente acto de confrontación. En su interior, la lucha contra el miedo comenzó a transformarse en una fuerza imparable. Ya no era solo un niño en busca de aprobación. Estaba listo para reclamar su espacio en el mundo. Mientras respiraba hondo, la puerta parecía cobrar vida, invitándolo a dar el paso que podría cambiar su relación con su madrastra para siempre. ¿Estaré listo para enfrentar la verdad que siempre quise evitar?, se preguntó, sintiéndose al borde de una revelación que podía sacudir sus cimientos. La tensión creció, y supo que el momento de la verdad había llegado. Lucas respiró profundamente, sintiendo cómo la adrenalina corría por su cuerpo. Esa puerta, ese umbral que le separaba del enfrentamiento con su madrastra, se convertía en un símbolo de su transformación. Se dejó llevar por un torrente de emociones. Adrenalina, miedo, expectativa. No puedo seguir dejando que su historia me defina,
se dijo mientras empujaba suavemente la puerta. El interior de la casa estaba igual de familiar y asfixiante. El eco de las críticas y los menosprecios de su madrastra resonaban en las paredes, como un recordatorio de su vulnerabilidad. Su mente empezó a divagar nuevamente, cuestionándose si realmente tenía las palabras adecuadas para expresar todo lo que sentía. Al pasar a la sala, la vio sentada en el sofá, absorta en la televisión. Con el entrecejo fruncido y una actitud distante, su presencia era una montaña que debía escalar. Lucas sintió que su corazón se aceleraba. En su interior, un fuego se encendió. El tiempo había llegado de hablar. «Hola», dijo, tratando de mantener un tono firme, aunque sabía que su voz temblaba. Ella levantó la vista brevemente, con una mueca de desdén. «¿Qué quieres?», preguntó con desprecio. Esa simple pregunta desató en Lucas una oleada de emociones reprimidas, un cóctel de rabia, tristeza y, sobre todo, una determinación que había cultivado en su interior. «Necesito hablar contigo sobre cómo me has tratado», dijo Lucas, sorprendido por la firmeza que había encontrado en su voz. Se preparó para escuchar los mismos descalificativos acostumbrados, pero esta vez estaba listo. «¿Acaso crees que me importa tu opinión?». La burla destilaba en cada palabra, pero en lugar de permitir que eso lo desarmara, encontró la fuerza para continuar. «Sí, yo creo que importa, porque he decidido no dejarme limitar más. Quiero que sepas que tu voz ya no tendrá control sobre mí». Fue un momento revelador. Sentir que su identidad no dependía de la percepción de alguien más era una liberación. Ella lo miró como si fuera la primera vez que lo veía, como si cuestionara la sinceridad de sus palabras. Pero Lucas, consciente de su propio valor, sintió cómo una antigua cadena se rompía. «He estado trabajando en mí mismo, y aunque sé que has hecho comentarios hirientes y destructivos, he decidido que tu visión de mí no define quién soy», continuó con voz cada vez más clara. Un silencio tenso se instaló entre ellos. Nadie se atrevía a romperlo. Justo en ese instante, Lucas se dio cuenta de que había crecido. Había enfrentado sus miedos, sus inseguridades, y ahora se negaba a ser un prisionero de su pasado. «¿Qué tipo de tonterías son esas? Siempre has sido un fracaso», dijo finalmente su madrastra, intentando recobrar el control de la situación. Pero Lucas estaba preparado para eso. Su determinación era palpable. Se sentía como un guerrero en batallas pasadas. «No soy un fracaso. Soy una persona que tiene sueños y quiere trabajar para alcanzarlos. Quizá no lo entiendas, pero es mi verdad». Sin embargo, Lucas sabía que esa confrontación no debía ser un final, sino un inicio. Sintiéndose empoderado, salió de la habitación con la cabeza en alto, consciente de sus pasos hacia un futuro que empezaba a abordar. La conversación con su madrastra había sido un primer paso, pero Lucas comprendía que su viaje hacia el crecimiento personal apenas comenzaba. Mientras se sentaba en su escritorio, reflexionó sobre la asesoría que recibió de su mentor y cómo abordaría su próximo encuentro. La idea de construir su proyecto sobre energías renovables comenzaba a tomar una forma más concreta en su mente. «Este es solo el comienzo», pensó, consciente de que había más que debía aprender, más pruebas que enfrentar. La relación con su madre sería solo una más en una serie de desafíos que lo llevarían a evolucionar. Pero Lucas estaba listo. La chispa que había encendido en su interior iba a ser fuente de luz y guía en esta nueva etapa. Al cerrar los ojos y soñar con su futuro, Lucas se sintió en paz, pero quedó una inquietud en el aire, un eco persistente de sus inseguridades recién descubiertas. ¿Qué ocurrirá cuando me enfrente de nuevo a mi mentor y él descubra mis debilidades? Con esa pregunta retumbando en su mente, supo que su camino estaba lleno de incertidumbres, pero cada paso lo acercaría un poco más a la persona que estaba destinado a ser. Lucas se sentó en su escritorio, el ruido del mundo exterior en penumbra, mientras su mente mantenía una lucha interna. Su encuentro reciente con su madrastra había sido un hito, pero también le traía un torrente de preguntas. Había sentido que se liberaba de las cadenas que lo mantenían en la oscuridad, pero esa libertad
también traía consigo el miedo al fracaso. ¿Estaría realmente preparado para este nuevo camino? Antes de regresar a su mentor, se propuso reflexionar sobre lo que había significado su conversación. Sabía que no podía permitir que los comentarios dañinos de su madrastra invadieran su mente nuevamente. Necesitaba fortaleza. Abrió su portátil y comenzó a investigar sobre energías renovables y sostenibilidad. Encontró artículos que hablaban sobre innovaciones, proyectos exitosos y la responsabilidad de la nueva generación. Cada palabra lo llenaba de energía y determinación. Su mentor, un hombre enérgico y carismático, había prometido una reunión más para discutir el desarrollo de su proyecto. Lucas se preguntaba cómo presentar sus ideas sin revelar sus inseguridades. Sabía que su mentor había sido clave en su desarrollo, pero también temía que lo viera como un niño perdido en el desierto de su propia mente. Decidido a no abrumarse, se concentró en las ventajas de su propuesta. Realizó un esquema, organizando sus ideas como un mapa que lo llevaría hacia sus sueños. Cada punto representaba un paso, una oportunidad de demostrar que, a pesar del pasado doloroso, había encontrado su voz. Se imaginó logrando una presentación impactante, ante un auditorio que aplaudía su visión de un futuro sostenible. La noche pasó volando entre apuntes y anotaciones, y con cada palabra escrita se sentía más seguro. Al día siguiente, la ansiedad brotó con fuerza en su pecho mientras se preparaba para el encuentro. Sin embargo, en lugar de ser un peso, esa ansiedad se convirtió en combustible, empujándolo hacia la acción. Llegó a la oficina de su mentor con una ligera tensión en el aire, pero decidió usarla a su favor. La sala, iluminada con luz natural y decorada con elementos que reflejaban un compromiso con el medio ambiente, le recordó por qué estaba allí. Era más que un estudiante, era un agente de cambio. Al comenzar la reunión, Lucas recordó la firmeza que había encontrado en su voz al enfrentarse a su madrastra. Le habló a su mentor con esa misma convicción. He estado pensando en cómo podríamos implementar un proyecto que no solo sea innovador, sino también accesible para comunidades que más lo necesitan, dijo con voz clara. Su mentor lo escuchó atentamente, levantando una ceja en señal de interés. Cada palabra de Lucas empezó a crear espacios de reflexión en la mente del hombre experimentado. La energía en la sala cambió. Lucas lo notó. La transformación que había sentido dentro de su hogar se manifestaba también en el ámbito profesional. Creo que tienes una visión interesante, Lucas, comentó su mentor curioso. ¿Cómo planeas llevar tu proyecto a la realidad? En ese momento, Lucas comprendió que esta no era solo otra reunión. Era una oportunidad para el autodescubrimiento. La pregunta lo empujó a un análisis más profundo de sus habilidades y limitaciones. Estoy trabajando en un plan que incluye asociaciones con empresas locales y la creación de talleres comunitarios. Quiero que este proyecto sea una plataforma de enseñanza para otros, no solo para mí, respondió con más seguridad. La conversación fluyó, y con cada respuesta, Lucas vio cómo sus ideas cobraban vida. Al finalizar, sintió una mezcla de alivio y satisfacción. Había dado un paso crucial en su camino hacia la realización de sus sueños. Sin embargo, cuando se despidieron, su mentor le dejó una inquietante advertencia. Recuerda, enfrentarte a tu propia vulnerabilidad es tan importante como cualquier proyecto que desarrolles, y aquí es donde realmente comienza el desafío. Las palabras resonaron dentro de Lucas mientras abandonaba la oficina. Se dio cuenta de que su viaje no solo implicaba éxito profesional, sino también un viaje continuo de autoconocimiento. Sabía que cada victoria vendría acompañada de momentos de introspección, y cada tropiezo sería una lección. Mientras se alejaba a paso firme, una pregunta flotaba en su mente. ¿Qué sería lo siguiente que tendría que enfrentar para avanzar y lograr, de verdad, lo que tanto anhelaba? Lucas despertó temprano aquella mañana, con una sensación de renovada claridad y propósito. Había decidido que su camino hacia el éxito no solo consistiría en triunfar en su proyecto sobre energías renovables, sino también en superar sus propios temores, especialmente aquellos relacionados con la relación tumultuosa que había tenido con su madrastra. Este era el momento de demostrar no solo su talento, sino su fortaleza interior.
La luz del sol entraba por la ventana, iluminando un nuevo día, y Lucas sintió que todo era posible. Con una determinación ferviente, se sentó en su escritorio. Colocó frente a él un papel en blanco, como una página en la que podría escribir su futuro. Comenzó a plasmar sus ideas de manera organizada, cada punto representando una parte del proyecto que tanto soñaba. Se sentía empoderado, consciente de que la estructura que estaba creando era un reflejo de la confianza que había comenzado a cultivar. A medida que desarrollaba su proyecto, sus pensamientos regresaban a su conversión con su madrastra. La lucha interna que había enfrentado le había enseñado lecciones valiosas. Sabía que debía enfrentarse a su pasado, no con resentimiento, sino con la verdad de su propia identidad. Lucas se comprometió a confrontar a su madrastra una vez más, esta vez para establecer límites claros. Era hora de dejar de vivir a la sombra de las palabras hirientes que habían marcado su infancia. Ese mismo día decidió acercarse a ella. En su mente, ya había anticipado las posibles reacciones. Sin embargo, este encuentro no sería como los anteriores. Estaba decidido a abordar la conversación desde la seguridad en sí mismo que había construido. Cuando llegó a casa, la vio en la cocina, preparándose para la cena. Con el corazón latiendo con fuerza, se plantó frente a ella. «Necesito hablar contigo», comenzó, sintiendo el peso de cada palabra. Ella lo miró con escepticismo, pero él siguió. «Quiero que entiendas que estoy trabajando en un proyecto. He decidido estudiar sobre energías renovables y hacer algo que impacte positivamente en nuestra comunidad. No estoy aquí para pedir tu aprobación, sino para mostrarte que tengo un camino que seguir, uno que elegí por mí mismo». La expresión en el rostro de su madrastra cambió de incredulidad a una mezcla de desprecio y enojo. «¿Y qué te hace pensar que puedes conseguirlo? Eres solo un niño que sueña», dijo, intentando desgastar su determinación. Pero Lucas, por primera vez en su vida, no se sintió abatido. Había llegado a un punto en el que su voz interior era más fuerte que las críticas externas. «Porque tengo el derecho de soñar y trabajar duro por él. Tu opinión no define lo que soy ni lo que puedo llegar a ser», respondió con firmeza. En ese momento, una brisa de autocontrol lo envolvió. Ya no era el niño asustado, era un joven que había comenzado a forjar su futuro. La conversación fue tensa, con pulsos de tensión flotando en el aire. Ella trató de refutar sus sueños, pero cada palabra que él afirmaba se clavaba como un clavo en la afirmación de su nuevo ser. «No seré un fracaso. Estoy construyendo mi propio camino», repitió mentalmente. Más tarde, Lucas salió de casa sintiéndose un poco más ligero, como si una carga invisible se hubiera levantado de sus hombros. Comprendía que este proceso de confrontación era tan crucial como los logros académicos y profesionales que le esperaba. Definitivamente, había dado un paso hacia su libertad personal. En las semanas siguientes, su vida empezó a cambiar. Se adentró en la implementación de su plan, compilando información y buscando asesoría. Las consultas con su mentor continuaron enriqueciendo su perspectiva, y poco a poco, Lucas comenzó a ver una posible realidad para su proyecto. El apoyo que recibía de su grupo de ciencias también era fundamental. Habían formado un entorno colaborativo, donde cada idea era validada. Un día, mientras revisaba sus notas en la biblioteca, recibió un mensaje de su mentor. Era una invitación para presentar su proyecto en un concurso local de innovación. Esa podría ser la oportunidad que necesitaba para llevar su sueño al siguiente nivel. Lo que antes había sido un merecido reconocimiento por su esfuerzo, ahora se convertía en una plataforma para demostrar su valía. Lucas se sintió emocionado y asustado a la vez. Condujo sus miedos hacia la motivación y comenzó a preparar su presentación con seriedad. Practicó cada frase, cada gesticulación, hasta que el contenido fluyó naturalmente de su boca. Esa presentación no solo representaba un proyecto, simbolizaba su viaje personal, su liberación de los grilletes que lo habían mantenido atado por tanto tiempo. El día del concurso llegó,
y Lucas se encontró en un auditorio lleno de rostros desconocidos. Sintió un cosquilleo de ansiedad, pero recordó la validez de su voz. Cuando llegó su turno, se levantó, tomó el micrófono y respiró. La claridad llegó a él mientras explicaba su visión para un futuro más sostenible. Sus ojos brillaban de pasión, mientras detallaba cómo su proyecto buscaría involucrar a la comunidad en la transición hacia áreas más verdes. La presentación culminó en un aplauso resonante. No pudo evitar sentir que cada aplauso era un abrazo reconfortante que validaba su esfuerzo. Cuando el jurado anunció que había ganado el primer lugar, una mezcla de incredulidad y dicha lo inundó. Este triunfo significaba mucho más que un premio. Era la confirmación de su potencial, la culminación de su transformación personal. Se dio cuenta de que, en aquel momento, había conquistado no solo el miedo a la crítica, sino también la voz de su madrastra que había resonado en su mente desde la infancia. El éxito del concurso le abrió oportunidades invaluables. Las empresas locales estaban interesadas en colaborar con su proyecto, y pronto se encontró trabajando en algo que lo apasionaba y que podía realmente cambiar las cosas para su comunidad. Con el paso del tiempo, Lucas aprobó con honores el ingreso a la universidad, y a menudo reflexionaba sobre cómo todo ese viaje había comenzado en la biblioteca y había culminado en el reconocimiento público. Había crecido no solo como estudiante, sino como persona. Las sombras de su pasado ya no lo arrastraban. Las había convertido en luces que guiaban su camino hacia el futuro. El momento definitivo llegó cuando tuvo la oportunidad de compartir su viaje en una charla en su escuela. Al contar su historia, Lucas miró a sus compañeros. Algunos incluso se identificaban con su lucha. Quería que supieran que superarse era posible y que el valor de la autoafirmación podía cambiar cualquier narrativa. Al concluir su discurso, recordó lo que había sentido aquella primera mañana en que decidió cambiar su vida. Mientras salía del escenario, escuchó un aplauso ensordecedor. Era un reconocimiento que sabía que significaba más que simplemente su éxito. Era la validación de su viaje, su lucha y, sobre todo, su capacidad para transformar su vida. Lucas no solo había logrado con sus estudios y sus metas, se había encontrado a sí mismo y había afirmado su lugar en el mundo. La realización personal se había convertido en su más grande logro. Había dejado atrás las sombras del pasado y había decidido iluminar su futuro. La vida estaba llena de oportunidades, y Lucas estaba listo para aprovecharlas. Ahora, más que nunca, deseaba que su historia inspirara a otros. No solo por lo que había conseguido, sino por la forma en que había tejido su desarrollo personal, con el destino que había elegido. En su corazón sentía un impulso. Debía compartir su experiencia, su verdad y la fuerza que había encontrado dentro de sí mismo. La historia de Lucas se convirtió en una verdadera oda a la superación personal. La lucha por lograr el sueño de una vida mejor no había terminado, sino que había comenzado a florecer en el terreno fértil que él mismo había cultivado. ¿Y tú? ¿Estás listo para escribir tu propia historia de superación? No esperes más para comenzar tu viaje. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas que te inspirarán a perseguir tus sueños. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a otros a encontrar su camino. Comenta tu reacción y tus teorías sobre esta conclusión. Y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta transformación y darse cuenta de lo que es posible. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Hazlo ahora.